Buenas tardes a todos. Feliz año. Muchísimas gracias a María del Pino y a Belén Martín por sus palabras. La verdad es que es un auténtico honor y un privilegio presentar el Tesauro en la Fundación Rafael del Pino. El Tesauro responde a una pregunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos de filantropía en España, en la España de hoy? Concibe la filantropía personal como un espacio de libertad, de responsabilidad y de participación cívica. En primer lugar, de libertad individual y colectiva. Si decidimos hacer filantropía, somos libres para elegir, acorde a nuestras preferencias, valores y trayectorias, entre una pluralidad de fines de interés general, de iniciativas y de organizaciones solidarias. También podemos elegir el rol desde el cual las afrontaremos, las impulsaremos, ya sea como ciudadanos, miembros de una familia, entidad o red, consumidores, empleados, profesionales, empresarios o contribuyentes. En segundo lugar, el Tesauro idea la filantropía como un espacio de responsabilidad cívica. La filantropía trabaja con una materia muy delicada, que somos las personas y el bien común. Trabaja con los valores altruistas y solidarios de los voluntarios, los donantes, los cedentes, los testadores. Trabaja con las oportunidades, las ilusiones, los cuidados y las trayectorias vitales de los destinatarios de la acción filantrópica, incluidos colectivos vulnerables. Debe tener en consideración sus valores y autonomía personal y entender sus necesidades, por no mencionar las expectativas de rendición de cuentas sobre el impacto social de las actividades filantrópicas. Afortunadamente, en España, gracias a la progresiva profesionalización de la filantropía, contamos con cada vez más herramientas para formarnos nuestro propio criterio a la hora de escoger cómo desplegar ese compromiso a lo largo de nuestras vidas y cómo medir su impacto. En tercer lugar, el Tesauro aborda la filantropía como un espacio de participación cívica, en el que las personas pueden implicarse con la comunidad, directa o indirectamente, en lo que de verdad importa. Un espacio para hacer lo que creemos correcto por el bien común e intentar conseguir un mundo mejor. En los Estados Unidos, tradicional referente de la filantropía de donación monetaria, las tres principales instituciones destinatarias de la filantropía son los hospitales, las universidades y las iglesias. En España, la salud, la acción social y el medio ambiente son las tres causas priorizadas tanto por voluntarios como por donantes. Dicho de otro modo, la filantropía, su práctica, contribuye al bienestar personal y familiar a través de un sentido de propósito compartido, y su impacto puede transformar en positivo nuestro entorno comunitario hoy y en el futuro. ¿Por qué la filantropía en España necesitaba un tesauro? La ideación de la filantropía en nuestro país camina, al menos en mi opinión, por detrás de unas prácticas sociales cada vez más plurales y consolidadas. Como resultado, las fronteras conceptuales de la filantropía son muy borrosas a pie de calle. Para poder valorar la filantropía, como decía María del Pino, debemos previamente definirla con claridad y conocer y catalogar la riqueza de sus manifestaciones en nuestro país. Cuando diseñé este programa editorial a invitación del Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, lo visualicé como una oportunidad para intentar orientar esa resignificación de la filantropía en España. Queríamos capturar sus nuevas manifestaciones, queríamos contrapesar visiones reduccionistas de su alcance, queríamos reconocer su naturaleza aspiracional y ponderar su relevancia e impacto en su justa medida. Necesitábamos un tesauro, en primer lugar, porque la filantropía se ha transformado exponencialmente en el casi medio siglo de convivencia democrática en nuestro país. Se ha visto reconfigurada
por multitud de factores del entorno y enriquecida por sucesivas capas de institucionalización. Y tenemos aquí a los representantes de la EF y de la plataforma del tercer sector, que son grandes ejemplos de ello. Se ha democratizado el calor del entretejido de una sociedad civil, se está transformando digitalmente, se ha convertido en un apoyo fundamental para el tercer sector. Se ha imbricado cada vez más con actores empresariales a través de partenariados en el marco de sus estrategias de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad. Se ha visto reforzada normativamente desde la protección institucional de su expresión más formal, que es el derecho de fundar, a sucesivas leyes específicas, desde fundaciones a voluntariado. Creo, no obstante, que el verdadero factor transformador de la institución hemos sido todos nosotros, hemos sido los españoles, desde nuestras prácticas cotidianas en pro del bien común, esas prácticas que el Tesauro pretende hacer visibles. En segundo lugar, necesitábamos un Tesauro porque la acepción más común de la filantropía suele limitarla a la donación monetaria o a la actividad de las fundaciones, obviando la riqueza de manifestaciones a la que antes me refería. En tercer lugar, necesitábamos un tesauro porque la filantropía es lo que los académicos denominan un concepto disputado, o dicho de otro modo, altísimamente valorado y al mismo tiempo objeto de controversia. Al igual que la idea de sociedad civil, la filantropía es un concepto aspiracional que entronca muy directamente con los valores, con las emociones y con la ideología de cada persona. No solo es difícil consensuar una definición, sino que el mismo acto filantrópico puede concitar simultáneamente valoraciones sociales muy positivas, pero también percepciones desfavorables. En cuarto y último lugar, necesitábamos un tesauro porque la relevancia e impacto de la filantropía para la sociedad española, como resultado de todo lo antedicho, se infravalora sistemáticamente. Con frecuencia se la enjuicia como un fenómeno poco desarrollado por comparación con el referente estadounidense, lo que redunda en un cierto complejo de inferioridad a nivel país. Yo creo que este prejuicio se conforma desde la ignorancia de las particularidades históricas y culturales de la tradición secular de filantropía, fundamentalmente informal, local, muy vinculada al territorio con que cuenta España. Estas manifestaciones más informales son las más difíciles de conceptualizar y de medir, como lo son también las manifestaciones más sistémicas, más estratégicas, cada vez más presentes en el sector fundacional, y como son también las manifestaciones más dinámicas, muy ligadas a la digitalización de la filantropía. Esta infravaloración a mí me sorprende especialmente porque nuestro país destaca en contexto internacional en algunas de las actividades filantrópicas que sí podemos medir. Por ejemplo, en donación de órganos, en donación a bancos de alimentos o en respuestas inmediatas a catástrofes naturales y humanitarias, tanto en España como fuera de España. Así las cosas, optamos por una aproximación fenomenológica o inductiva al rediseño de esas fronteras conceptuales. Para acercar las prácticas y el impacto de la filantropía de una manera divulgativa, Isabel Peñalosa y yo hemos elaborado un mapa del tesoro de la filantropía en España. Hemos identificado, conceptualizado y catalogado las que consideramos las manifestaciones más relevantes de su ecosistema. En él conviven, por un lado, las iniciativas privadas en pro de fines de interés general, que son de carácter voluntario, liberalidad, que no esperan una contraprestación para sí, ausencia de ánimo de lucro. Por otro lado, conviven las personas o organizaciones que son las destinatarias de esa acción filantrópica y que la reciben sin coste o a un coste simbólico, gratuidad. Ambos grupos pertenecen a un ecosistema porque interactúan continuamente entre sí, con otros actores, con un objetivo compartido, que es el interés general que han escogido y quieren impulsar. Y para lograrlo precisan de un marco normativo favorable en el que construir y mantener relaciones de confianza. En el contexto de este ecosistema, el tesauro arroja una visión 360 grados de la filantropía personal. Abarca desde el impulso altruista más informal, discreto,
espontáneo u ocasional, hasta las modalidades más formales, notorias, estables, finalistas, estratégicas o mediadas por organizaciones, tanto privadas como públicas. El Tesauro, en su formato de plataforma web, se ofrece como un catálogo navegable de 20 fichas autocontenidas. Todas comparten una estructura común y están conectadas entre sí a través de palabras clave y de la ficha panorámica que abre el Tesauro. Cada ficha define, tipifica e ilustra con datos y ejemplos reales esas manifestaciones más relevantes de la filantropía en la España de hoy y las pone en relación con otros conceptos, a veces similares, a veces contrapuestos, que en ocasiones se confunden. Tan importante como explicar qué es, nos parecía a Isabel y a mí, explicar qué no es. Cada ficha abre con un aspecto de interés y cierra con sus propias conclusiones. El Tesauro mapea, en definitiva, las 1000 maneras en que podemos hacer filantropía y nos revela sus particularidades y sus conexiones. Incluye todo tipo de actividades, donaciones monetarias en especie, cesiones temporales gratuitas, voluntariado, actores, personas físicas y jurídicas, intermediarios, entidades del tercer sector, empresas, profesionales, administraciones públicas y canales filantrópicos tanto offline como online. Podemos ser voluntarios de una entidad sin fines lucrativos, por ejemplo, participando en sus órganos de gobierno y aportando nuestra responsabilidad, tiempo, talento y capital social. Podemos donar a entidades del tercer sector en dinero o en especie, desde licencias de software a ropa usada, tanto a través de campañas y eventos solidarios presenciales como de plataformas de crowdfunding y otros canales digitales. Podemos formalizar cesiones temporales de uso de bienes o derechos, un legado solidario en nuestro testamento o implicarnos en la acción social empresarial como consumidores, como empleados o como profesionales, prestando, por ejemplo, servicios pro bono. Podemos entregar una limosna en la calle a un desconocido, acoger temporalmente a un menor en nuestra familia o contribuir al cepillo de nuestra iglesia o al rastrillo de nuestra comunidad. Podemos crear una fundación, poniendo nuestra capacidad de emprendimiento institucional, además de nuestro capital financiero, humano y social, al servicio de su misión de interés general. El Tesauro se cierra con una ficha divulgativa de las principales claves de la fiscalidad de la filantropía en nuestro país, elaborada por Isabel Peñalosa. Comentaros que desde la propia plataforma digital por la que acabamos de navegar, podéis además descargaros el Tesauro como un libro en formato PDF, si eso lo preferís a la hora de consultarlo. Y todo ello en la página web del Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management. Al principio de mi intervención me refería a la reciente transformación de la filantropía al calor de factores del entorno. Quiero terminar ponderando el potencial transformador de la filantropía para la sociedad española. A partir de la confianza, de la libertad, de la responsabilidad y de la participación, la filantropía es capaz de atraer y regenerar distintos tipos de capital hacia el bien común. El Tesauro mapea los resultados visibles de este proceso multiplicador de capitalización social. Pero la filantropía tiene también una importante dimensión simbólica. Los valores, los conocimientos, la empatía, las emociones que mueven a las personas participantes en el ecosistema, activándolas en filantropía a través de sus motivaciones, de la ejemplaridad, de la pedagogía o de la movilización cívica, suelen permanecer invisibles a nuestros ojos. Esperamos que este mapa del tesoro, además de brindar una visión panorámica del ecosistema a todos los que ya participáis en él, sirva para activar a otras personas y les ayude a visualizar cómo la práctica de la filantropía, por modesta que pudiese parecer, puede reforzar su sentido de propósito vital y contribuir
al bien común. Quiero terminar agradeciendo al Servicio Filantropía de CaixaBank Wealth Management su confianza por este encargo editorial. Muchísimas gracias, Belén. Es un verdadero privilegio trabajar con todo tu equipo, con Ana, Caro, con Mercedes Basso. Cómo no agradecer a mi colega y coautora y compañera Isabel Peñalosa, su trabajo excelente y su cordial colaboración. Sin ellas no existiría el Tesauro. La verdad es que siempre me vais a permitir la palabra una auténtica gozada discutir con Isabel Peñalosa y con Mercedes Basso sobre filantropía en España. Yo aprendo muchísimo de ellas. Y, por supuesto, agradecer y también felicitar a la Fundación Rafael del Pino por liderar la ideación de la filantropía en nuestro país con encuentros como este, como ya lo hace en el ámbito más amplio de la sociedad civil y del espacio público. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y damos paso a la mesa redonda. Gracias.